Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Le doy la bienvenida a su espacio de aprendiz, empezando esta nueva semana, ya la segunda semana de julio, en donde tenemos una cartelera impresionante para esta semana. Hace un ratito le compartía ya los temas que van a dar vida a cada uno de los días, porque esta semana tenemos un programa por día, incluso el día miércoles tenemos 2 programas, entonces pues vamos a estar por ahí compartiendo una mezcla de muchísimos temas muy importantes para trabajar, para abordar, pero sobre todo para conversar de ellos. Acuérdese que la invitación siempre será que usted sea parte de la comunidad de aprendiz y se integre a estas charlas comentando, poniendo sus preguntas, haciéndole algún comentario a nuestro experto, porque eso es lo que más queremos, ayudar para que las opiniones que se generen sean opiniones más informadas y que usted sienta muy cercanos a los expertos, como es el fin de aprendiz. Y bueno, pues para el día de hoy vamos a comenzar la semana y nos engalanamos a tener aquí para trabajar el tema de construcción de ciudadanía digital a la maestra Liliana López Borbón, a quien voy a dar la bienvenida a nuestro foro virtual. Creo que muy pertinente en este tema también el calificativo del foro virtual, y pues vamos a tenerla aquí y vamos a darle la bienvenida. Hola, maestra Liliana, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, ¿Cómo te ha bien. ido? Qué gusto estar Muy, aquí contigo, Alma. muchas gracias, maestra. Gracias por aceptar estar con nosotros, estar con la comunidad aprendiz, que bueno, a eso estamos aprendiendo de diferentes temas, compartiendo con nuestra comunidad y en los diferentes espacios que afortunadamente comparten estos en vivos que estamos realizando. Muchas gracias, yo encantada de trabajar con la comunidad. Veo que tienen más de 400 miembros y que están haciendo una labor muy importante de reflexión alrededor de todos los temas educativos que son tan urgentes. Así es, sí, 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 nos dimos a la tarea, nos unimos y en esta tarea también está Fer Justice, que está acompañándonos en este camino de aprendiz, que ya tenemos un mes en camino con más de 400 miembros, pero también creo que se ha reproducido un poquito más allá de esta comunidad y eso nos gusta, que estén compartiendo. Y creo que es desde este aspecto, la calidad de los expertos que tenemos, pero también que se están sintiendo integradas a las charlas. Y bueno, con temas como como el que nos trae el día de hoy a esta plática, pues todavía más y más en este contexto en el que estamos. Claro que sí. A ver, empecemos. Empecemos, maestra. Pues lo primero que le voy a pedir a usted es que nos pueda compartir quién es la maestra Liliana López Borbón. Mira, yo soy comunicóloga de origen, como me escuchan hablar, soy colombiana, naturalizada mexicana, vivo aquí hace 21 años. Uh-huh. Soy mexicana por decisión, me dedico a temas de construcción de ciudadanía y fundamentalmente trabajo la construcción de ciudadanía y de paz desde procesos culturales. Entonces soy gestora cultural y me dedico fundamentalmente a hacer proyectos culturales o asesorar y consultar proyectos, y soy formadora de formadores y también de funcionarios y gestores culturales independientes. Ok, muy bien, muy resumido el tema, aunque sabemos que todavía trae mucho más en esa expertise del tema, pero esto es lo primero que le vamos a dejar a la comunidad de aprendiz de la experta que está acompañándonos hoy en este tema. Y bueno, maestra, pues vamos a entrarle a este tema y lo primero que vamos a ir como desglosando del título precisamente y de la invitación a este en vivo es saber, bueno, ¿a qué nos referimos con el concepto de ciudadanía digital? Porque hoy a todo le ponemos virtual, digital, online, o sea, Sí, es como un todo, todo. apellido, ¿verdad? Exacto. Todo tiene características relacionadas con el tema. Fíjate, la revolución tecnológica que ocurre en los años 90 va a ser una de las más importantes que ha vivido la historia de la humanidad. Cambió las formas de aprender, cambió las formas de política, cambió las formas económicas, las dinámicas de la división del trabajo, las formas de estar juntos. Eh, y pues aunque ha sido un cambio progresivo, no demoró siglos, ¿no? Como los grandes cambios, pensemos en la agricultura, por ejemplo. Entonces, bueno, que la agricultura implica pues la aparición de la propiedad privada, nada menos ni nada más, y ¿no? Una serie, digamos, de dinámicas muy fuertes. Entonces, cuando aparece un nuevo
territorio, tenemos los territorios físicos donde anteriormente se desplegaban las identidades y una relación con los medios de comunicación donde las personas estaban separadas del medio, no había retroalimentación, era muy mínima y entonces esa direccionalidad vertical hacía que las personas simplemente consumieran o ejercieran la política votando, etcétera, etcétera. Cuando aparecen estos medios o cuando aparece el Internet, digamos, el gran conector, una de las cosas que se pone en evidencia de manera inmediata es que habrá que revisar las dinámicas cómo las personas ejercen ciudadanía, sus derechos, sus libertades, etcétera, en la Internet y o en los distintos sistemas que se desarrollan a través de ella. Y pues una de las cosas que empieza a pasar es que al comienzo hay un amor romántico muy profundo por la aparición de esta red de redes, donde íbamos a ser libres, felices, todo iba a funcionar bien, ¿no? Un encantamiento global con la idea de la conectividad. Y pues con los años ya fuimos viendo que eso iba representando problemas, que se volvieron sistemas de vigilancia, que la vigilancia no es únicamente con fines políticos, sino que también tienen fines económicos las empresas. Y pues ya estamos en un punto un poco complejo porque ahora saben si sales, si no sales, qué piensas, qué sientes. Estamos dando información todo el tiempo a las grandes empresas y a los sistemas de vigilancia gubernamental, de tal manera que nunca como antes ha sido tan importante pensar estratégicamente la libertad y los derechos y también, además, digamos, por el otro lado, las dinámicas de redes han empezado a generar una fuerte polarización política en todos los países desde que arranca la COVID, donde hay enfrentamientos y muchísimo ruido. Y esa polarización, que además es manejada por el vínculo hoy en día, no lo manejan personas, no es como antes, incluso como nosotras, que tú me das la voz y estamos juntas, ¿no? Sino lo decide un algoritmo. Entonces estamos sujetos al mandato del número. Y eso nos vincula, nos desvincula, ¿no? Entonces tú no alcanzas a poner que quieres, qué sé yo, comer un cacahuate y a los 10 minutos en todas tus redes y por todas las vías te llegan todas las propagandas universales de los cacahuates en todas las posibilidades existentes. Y entonces hay una pérdida de privacidad y hay una necesidad de que las personas tomen responsabilidad de sus redes y hagan en la red lo mismo que harían en la calle, ¿no? Lo deseable como ciudadano, es decir, yo no salgo a la calle, veo a un señor que no me gusta cómo está vestido y lo grito. Entonces, ¿por qué pasas por una red, no conoces a alguien y lo insultas, ¿no? Entonces, desde el comportamiento mínimo, digamos que sería ese, hasta pues todas las responsabilidades que tienen que ver. El Internet fue declarado derecho humano hace varios años, así aparece en nuestra Constitución, aunque desafortunadamente acaban de aprobar una ley en el Senado contraria a nuestras libertades civiles en el tema. Pues el problema que más se busca es que tengamos derecho al olvido. Es una de las grandes demandas de la ciudadanía digital, porque todo lo que queda allí, toda persona que le daña su reputación, toda niña, todo jovencito que le roba su intimidad con sus fotografías, no, todo eso queda allí y es imposible de bajar. Entonces, digamos, es una gama de temas que van desde las grandes libertades, desde las posibilidades de la elección, etcétera, etcétera, pasando por todos estos temas que tienen que ver con el comportamiento de los ciudadanos, ¿no? Y que los ciudadanos también tienen que ser conscientes de que son vigilados, de que son controlados con fines económicos o con fines políticos, que los medios también controlan para generar clics y desinformación, y que además, pues, eso puede ser muy benéfico en algunos temas, no digo la vigilancia y el control, sino que la red puede ser muy útil para muchas cosas, pero también que puede poner en grave riesgo a nuestros hijos y a nuestros jóvenes y a nuestras adolescentes, a nuestras juventudes. Entonces sí es importante que revisemos este tema, que lo miremos, es urgente.
Fundamental porque parece que no es. Ya teníamos en algún momento a Leonardo Tlalolini, fue uno de nuestros primeros, de las primeras personas que estuvo con nosotros, hablándonos de qué sí y qué no hacer en redes sociales, ¿no? Y nos sugería algunas cuestiones, pero creo que lo que nos quedó de ahí es que decía, bueno, es que tu red social es una extensión de ti. Tienes que Sí, entender que al final es algo así. Y si antes podría ser que hablaran de ti de boca en boca, ahora puede ser que lo que dices, que lo que escribes, que lo que compartes va de procesador en procesador o de aplicación en aplicación, porque ahí vamos de una en otra entre información, lo que compartimos, lo que nos pide la aplicación y cómo nos comportamos, porque como bien decía, si no lo haces afuera, porque en una red social eres capaz de pelearte y vemos discusiones tan aguerridas sí. dentro de una nota que por el político, que por un nuevo objeto, algo que se venda, una nueva marca. No, bueno, Claro. vamos conociendo a las personas a partir de lo que está ahí, ¿verdad? Y la otra cosa que ocurre es que de lo que se alimentan las grandes industrias, y no solo las grandes, todos los sistemas, digamos, que están haciendo mediciones de las emociones de las personas, ¿no? Entonces, si estamos muy alterados, convienen las emociones pico, convienen ciertas dinámicas, porque además eso les sigue dando perfiles. Nunca hubo una base de datos de estas dimensiones del comportamiento humano. Y este tema, pues, que yo despliego mi identidad en las redes y esa es una decisión y las personas no se cuidan, ¿no? Es decir, se despliegan y entonces sufren, lloran, se enojan, pasan, ¿no? Y hay un momento en que es importante cuidarnos, ¿no? O sea, eso hace parte del buen uso de redes, del uso adecuado, de las dinámicas de conexión, ¿no? Que las personas sean responsables de aquello que dicen, pero además que sean conscientes que está planeado también para que tenga picos emocionales y que funcionen de distintas maneras, porque cada que lees un mensaje de un medio, un titular, ¿no? Los encabezados, que te enoja o que te Ujú, asusta, le das clic. exacto. Sí, sí, sí. Es nuestra información y a partir de la información lo que nos ofrecen, lo que es propio para comprar, lo que es popular para comprar y todo está saliendo de la información con la que nosotros estamos nutriendo a cada una de las redes. Pero esto de ser consciente de que lo que eres en persona y lo que harías en persona tendría que ser exactamente lo mismo que estaría O reflejando en tu parecido, ¿no? Porque sí personalidad. puedes ir creando una identidad. Hay personas, por ejemplo, que no comparten nada personal, solo cosas de Ujú, trabajo. Todas las redes además tienen perfiles, ¿no? La claro. más compleja, pues siempre es Twitter, que es la arena política, ¿no? Donde se dirimen, digamos, y donde se generan noticias políticas y donde los grupos políticos en el poder y los que aspiran a él están allí en la arena peleando, ¿no? Generando una discusión, a veces hay debate, pero en general, pues son, ¿no? Son golpecitos, eso no es. Y por supuesto, pues Facebook es una red mucho más social, mucho más Ujú, tranquila, mucho no. El YouTube es un espacio de manipulación de los espectadores muy fuerte, ¿no? Sus algoritmos son un poco complicados, digamos, y sobre todo por la información que recogen, la forma como estructuran, ¿no? Hay ahí todo un lío. Mucho más sencillo un Instagram, ¿no? Y pues ujú. TikTok está vendiendo la identidad de los jóvenes, porque además la otra cosa es que el mercado se lleva toda la creatividad y ahora como podemos crear, ¿no? No Ujú, solamente antes estábamos sometidos a recibir, pero si tú así quieres es. hacer un video lo haces inmediatamente. Si tú quieres, lo que tú quieras hacer, ¿no? Lo puedes hacer si tienes el conocimiento técnico mínimo, ¿no? Se esperaría que las personas que tienen responsabilidades digitales amplíen su conocimiento digital y no piensen que tener conocimiento digital es entrar a una red a escribir y subir una foto, ¿no? Sino que hay que tener, digamos, otra suerte de herramientas y TikTok lo que está haciendo, digamos, con los millones de seguidores jóvenes que se Ujú. comunican ahí a través de video, pues está generando todo tipo de tendencias en la ropa, en lo que se canta, en la música, ¿no? Entonces, pues se vuelven sistemas que conectan, pero que hacen estudio de mercado permanente y van generando tendencias.
Así es. Creo que no lo habíamos visto de ese lado. Está muy divertido entrarle a las redes, pero de repente cuando analizamos mucho más de lo que estamos haciendo, porque ya estamos en las redes y aún más, porque decíamos construcción digital en tiempos de COVID, bueno, si de por sí estábamos en las redes sociales y compartíamos una cosa u otra y el viaje y cuándo y cómo, ahora que estamos en el confinamiento todavía dependiendo del país, por supuesto, y las reglas que hay en cada uno, pues se dio un aumento en el ingreso a las diferentes redes, incluso las edades de los perfiles de las personas que están ingresando a estas redes, la información, como bien se dice, estos titulares que me llaman la atención, estos titulares que abro a partir de esto, y yo le comentaba en alguna charla previa a una de nuestras expertas, le decía yo que ahí vi una noticia que un chiquito se había suicidado por el exceso de tareas, por no querer hacer tareas. Y le decía yo, todo está muy bien, se lo paso al del periódico porque él vende, ese es su titular. Pero lo que no está bien es que nosotros no entremos al análisis de Claro, esa nota y qué más claro, hay. O sea, ya claro. una vez que quieres compartir, ya una vez que vas a entrarle al tema, no es tanto como, ok, sí es cierto, los maestros tienen toda la culpa, ¿no? O no, no es cierto, no, o sea, ¿qué más hay a partir de Claro, ahí? tienes siempre que tomar decisiones. Yo siempre en todos los espacios de formación de construcción de ciudadanía digital les digo, piensen para qué publican lo que publican y qué esperan de lo que publican, ¿no? Uno puede publicar información personal, si no pasa nada. Tú puedes publicar cualquier cosa que quieras, pero investígala, revisa si está en otros medios, verifica si es cierta. Pero la gente comparte solamente titulares, ni siquiera miran las fechas, a veces te aparecen noticias, no, que día volvieron a matar a Humberto Eco, lo matan como cada año, como 10 veces, ¿no? Entonces, está como esta costumbre yo por ejemplo siempre subo las noticias con resumen, porque sé que la gente solo se va a leer lo que voy a escribir arriba, ¿no? Entonces, ¿para qué publico lo que publico? Ahora, evidentemente el algoritmo prefiere la información personal. Entonces tú subes una noticia y a veces no circula. Puede ser muy buena, muy interesante, lo que quieras, y simplemente el algoritmo va descartando a ciertos medios por ciertos intereses, ¿no? Y evidentemente volcarnos todos, es decir, el mundo entra en una pandemia, nos encierran a todos y tenemos un territorio digital único en el cual comunicarnos. Todos llegan a las redes con esta idea de que el mundo digital funciona igual que el mundo físico. Y claro que no funciona igual. No es fácil leer las emociones de las otras personas, ¿no? No es fácil comunicarse. Hay muchísimos maestros que no tienen ninguna experiencia digital y llevan 3 meses sentados al frente de una pantalla, lo hablábamos antes de empezar, todos los días, todo el tiempo, y empiezan a entrar en unos procesos de angustia y de exceso de trabajo porque la red hay que administrarla, ¿no? Y hay que, ¿no? Lo mismo que los cursos. Entonces, pasar de lo digital, de lo físico a lo digital, de un momento a otro y pensar que es exactamente lo mismo, cuando las formas de construcción de conocimiento, las formas de generación de creatividad y todos los procesos de aprendizaje cambian. Entonces sí tendríamos que preguntarnos qué está pasando. Pensaba en este momento hablando de este tema, un amigo que está en España nos contaba que sus hijos con otros niños que ya había pasado también en China, a través le empezaron a quitar la calificación a los espacios de trabajo de Google, ¿no? Los de Groups y esas cosas, a calificarlos negativo, porque hay un punto en que si una aplicación tiene la menor calificación, la sacan. Entonces querían sacar las plataformas porque están cansados, no les gustan, y entonces han tenido estructuras de reuniones a través de chats para ponerse de acuerdo, para ver si cambian las plataformas o si las logran tumbar, ¿no? Y aquí en México ha pasado en algunos espacios de chat de los juegos, también niños hablando a ver si pueden quitarse de encima, porque sentar a un niño 5 horas a mirar una pantalla está fuera de toda lógica pedagógica. Eso no tiene ningún, incluso sentar a un adulto, por supuesto que también, ¿no? Entonces, y les dan una clase y les dan la otra y les dan la otra, y es que como si estuvieran en el colegio, solitos sentados mirando una pantalla. ¿De qué se ríen? ¿De qué no? Y
hay colegios, algunas escuelas que me enteré, que no le permiten, por ejemplo, a la profesora de danza apoyarse en los videos que tenemos en YouTube, que son miles, ¿no? Ujú. No les permiten, sino las obligan a ellas a hacer el video. Hoy vi un meme sobre el tema, ¿no? Entonces tú te imaginas siendo una profesora de danza sin cámara o con la cámara del celular. ¿Cómo haces, no? Entonces hay que hacer todo un proceso de construcción de conocimiento para manejar los espacios digitales y para un buen uso y un acceso a sistemas tanto de aprendizaje como de vinculación y relacionamiento. Porque luego empieza a pasar, que es un tema muy fuerte con la sexualidad de los adolescentes, que toda la sexualidad de los adolescentes se está moviendo en línea. Pero como los papás no quieren hablar con ellos y los papás no saben nada de lo digital, ¿no? Entonces al final termina una chavilla de 13 años sola tomando decisiones que pueden afectar su intimidad y su sexualidad por el resto de las décadas, ¿no? Okay. Entonces sí es muy importante, por ejemplo, generar espacios para llamar a los padres y decirles, miren, tienen que hablar, ¿no? O sea, no, o consigan a alguien que habla, pero no pueden hacerlo así, porque ellos van a ejercer su libertad, además, pues la adolescencia, ¿no? Entonces, como que son muchas capas de lo que va pasando y la ciudadanía digital, como te digo, trabaja todos esos temas. Los especialistas que nos dedicamos a esto los miramos de distintos ángulos y cada uno nos concentramos en ciertos temas. Liliana, es que has tocado muchísimos temas, puntos que quizá no reflexionamos, no consideramos cuando somos parte ya de estas redes sociales y nos vamos haciendo de una personalidad en los espacios digitales, en un espacio virtual, incluso a lo mejor, como mencionabas, cómo te has presentado en la plataforma que utilices para tus clases, cómo te refieres y te comunicas con el otro, con tus compañeros, compañeros que a lo mejor creían que ya estaban en toda la innovación top, y tú no, porque estabas en clases dentro del aula, y hoy nos dimos cuenta que no era lo mismo. Utilizar una plataforma de refuerzo o para subir algunos contenidos que de verdad estar trabajando en estos procesos, porque el impacto es en lo personal, en trabajar en temas de ética, de cuidado de tu sexualidad, de la edad que tienes, de lo que compartes, de la información, pero el otro lado que va complementando es los diferentes usos que vas haciendo de esta personalidad que tienes ya como parte de la ciudadanía digital, ¿no? Sí. Hoy tantas aplicaciones, además, para que no salieras, que el pago, que el pago del recibo, el pago del servicio, el pago de la tarjeta, todo lo que se está moviendo en estos espacios y cómo también asumimos si los podemos o no los queremos utilizar y regresamos a que cuando nos abren tantito el semáforo, ahí vamos todos a la calle a hacer la fila para hacer un juego que a lo mejor se podía hacer de otra manera. Híjole, es complejo. Claro, también es que la COVID nos enfrenta a una situación muy difícil. Somos seres de cuerpos, no somos seres digitales. Necesitamos desplazarnos en el territorio. El agobio es mucho. Entonces, encierras a personas que tienen la costumbre de estar un rato con su familia, ir a trabajar, reírse en el trabajo, caminar por ahí, comerse un taco, lo que sea, lo que hacíamos todos antes. Y de un momento a otro quedas confinado y quedas sometido a lo digital. Y evidentemente lo digital es muy exigente nomás por la postura del cuerpo. Así estés conectado a tu celular y lo estés llevando, platicando por la casa, es exactamente lo mismo, ¿no? El otro no está, la presencia no está, no hay un contacto emocional lo suficientemente fuerte porque somos personas que tenemos cuerpo y lo emocional se desarrolla, digamos, en toda la estructura física. Entonces, ese repliegue hace que las personas, por un lado, muchas veces prefieran, ¿no? Yo sé que lo puedo hacer en línea, pero voy a salir porque ya estoy muy agotado.
Por otro lado, y lo decían muy claramente, ¿no? La generación anterior, por ejemplo, contrataba fotógrafos profesionales para los grandes eventos. Ahora como hay 1000 celulares, entonces pues que tomen fotos todos y aquí no. Y pues los abuelitos y los papás, los de las generaciones mayores dicen, pero ¿cómo no va a venir un fotógrafo profesional que nos las Sí, entregue claro. impresas, ¿no? Entonces, Claro. esos cambios generacionales, ¿no? Hacen que muchas personas de mi generación no tienen grandes destrezas y habilidades para manejar las redes. A veces no les gusta casi. Se separan, lo hacen porque les toca, ¿no? Ujú. Mientras que, pues, personas más jóvenes, algunas, no todas, tienen muchas más facilidades, entonces no saben qué tipos de aplicaciones bajar, no saben qué preguntas no deben hacer, ¿no? Ese día que salió la aplicación esta para hacerte tu muñequito y que todo el mundo estaba feliz, ¿no? Entregando toda la información, qué belleza, y ninguno se parecía, además ni siquiera quedaba como el Así es. avatar ese, todos quedaron iguales. Yo les dije, yo a todos los veo iguales, ustedes me disculparán, no, pero no, se les cambiará el cabello, pero Así es. entonces, creemos que son juegos y son levantamientos de información, ¿no? Todo lo que fue la Face App, Ajá, exacto. estaban probando programas para biometría, que son peligrosísimos, porque ya has visto cómo hay que salir en Hong Kong a marchar, ¿no? Con la cara Así es. completamente tapada para que las cámaras no te ubiquen, porque una vez una cámara te ubica, la policía llega a tu casa. Ese es el sistema, el gran sistema de control y vigilancia que se está generando. Entonces, eso, ¿no? Pensamos que son juegos y no miramos un poquito más allá qué es lo que está pasando dentro de las lógicas de las empresas y de los sistemas de vigilancia. Responsabilidad, ¿no? Responsabilidad. Responsabilidad de lo que damos, lo que aceptamos, porque además creo que las aplicaciones, pues obviamente nos han leído muy bien y saben que mientras más texto venga, todo vas a dar a aceptar, 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 aceptar. Sí, para que ya funcione y ya sea Sí. en este momento, ¿no? Instantáneo. Pero ¿cuánta información y cuántas actividades a futuro están viendo? Antes era, creo que podría llamarlo como, quizá esta parte de la información como el petróleo del siglo XXI, Liliana, me parece haberlo escuchado como término ya, toda la cantidad de información, porque si a partir de aquí las grandes empresas saben nuestros gustos, nuestras preferencias, lo que estamos buscando, como decías, no terminas de poner y el predictivo ya te arrojó muchísimos datos justo de lo que estás buscando. Y, ay, mira este celular lo que logra, ¿no? No es el celular lo que logra, es lo que has ido nutriendo de información que estás dando y que hoy, pues obviamente, a partir de toda esa información, se generan las campañas, se generan que ya estamos en otro lado, ¿no? Estamos en otro contexto y Claro, la máquina que acaban de encontrar, que pues, le digo la máquina, pero pues realmente es un sistema muy complejo informático que acaban de encontrar relacionada con la forma como se producen noticias falsas en las campañas políticas en Rusia. Ha intervenido en más de 300 campañas del mundo, ha generado millones de noticias falsas para desviar la votación de las personas hacia otros intereses. Entonces, cuando vamos arrojando información, también se va generando un perfil que puede decir sobre qué tipo de tendencias informativas pueden ir movilizando la desinformación. Es que el desinformación es una palabra muy inestable que no dice mucho, ¿no? Pero son medias mentiras, medias verdades que dejan un hueco en la mitad y que ese hueco no necesariamente es de la teoría de la conspiración más sofisticada, simplemente deja una incertidumbre y esa incertidumbre hace que tú reafirmas lo que tú ya creías antes. Claro, ¿cómo no iba a decir el presidente eso si todos los días lo dice? A los 3 días te dicen que era mentira, pero no importa, él sigue diciendo esas cosas. Y ya, ¿no? Entonces, también pasa esto, las personas buscan información que reafirma lo que previamente pensaban. Por eso con aquello que comentabas ahora de cuántas tareas nos quedan hacia adelante, pues una de las que más, además del pensamiento creativo, y la empatía, digamos, ¿no? El estar con el otro y no solamente estar polarizado con el otro o enfrentado en esta conectividad, porque no somos colectivos, somos conectivos, pues tendrá que ver con el pensamiento crítico.
que las personas aprendan a buscar, a leer, a discriminar información y a tomar decisiones, no solamente sobre información, sino sobre conocimiento, porque de cualquier manera siempre puedes crear eso, una media mentira, una media verdad. No tenemos, por ejemplo, lo que deja al descubierto la COVID apenas arranca y hasta el día de hoy cada que vemos las conferencias queda uno así como, pero ¿por qué vuelven y preguntan? Una dificultad científica, es decir, falta divulgación científica de primer nivel, pero de primer nivel. Falta filosofía en los colegios, y no la filosofía vieja que aprendan quién eran los socráticos y que aprendan, no, sino filosofía donde los niños aprendan a analizar la realidad, a pensar un poco, a cuestionarse, como tú bien lo decías hace un rato, desde la ética. Esto es una deliberación ética, ¿no? La construcción de una ciudadanía digital basada en los derechos humanos y en mis responsabilidades tiene que ser siempre una deliberación ética, ¿no? La ética no es la respuesta si es bueno o es malo, que esa es la moral, sino aquello, pero si yo no sé decidir, pues solamente sé decidir entre marcas, lo único que me han enseñado es que tuvo Pepsi o Coca. Ah, no, las dos matan. Bueno, entre Jamaica y tamarindo. Pero no a pensar qué me nutre, cómo me nutre, ¿no? Entonces, el reto educativo que tenemos por delante es impresionante. Porque lo que dices tú, hay mares de información, alguna servirá para producir dinero, otra para producir sociedad, otra para producir incluso, digamos, distintos posibilidades de futuro, ¿no? Posibilidades de pensarnos juntos, nuevas conectividades que generen subjetividades comprometidas, redes de economías solidarias, etcétera y etcétera. Pero sí hay una dificultad, digamos, cuando las personas se conectan solamente para distraerse, ¿no? El espacio red en un confinamiento como estos para evadirse y no porque tengan que estar todo el tiempo produciendo conocimiento, pero sí como un espacio donde pueden potenciarse, ¿no? Y la otra cosa que nos está pasando, que lo hablábamos un poquito antes de salir en línea, es este tema de la desconexión. Tenemos el 40% de los mexicanos fuera de redes. Bueno, es un dato casi global. Entonces, ¿cuántos niños en esta época están solos en sus casas, no pueden recibir información de ningún maestro? ¿Cuántas, no? El aislamiento que producen las redes, la sensación de que estoy fuera del mundo y de que el mundo pasa en una pantalla. Y entonces, claro, voy a meter otra porque ya te he dado todos los temas, pues el tema ambiental. Producir estos aparatos, por supuesto, implica un daño al planeta, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, y no tener los aparatos te saca del mundo. Y luego los que tienen los aparatos, ¿cómo construyen la conciencia ambiental? ¿Cómo generan su proceso de compromiso ambiental en un mundo tan contradictorio? Porque además, después de la COVID, ¿quién va a querer llevar las cosas que no sean plástico o ¿no? En unicel, todo aislado, que nadie lo toque, que venga con plástico? ¿Cuánto plástico estamos utilizando con la COVID? Se multiplicó. Así es. Sí, 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 habíamos logrado reducir un mínimo, nos fuimos al extremo. Maestra, le voy a dar salida a unos comentarios que tengo por aquí. Como siempre, Ana Yancy nos está viendo. Te agradezco, Ana Yancy, que esté siguiendo esta transmisión de Aprendiz. Al maestro José Adrián, con mucho afecto, un saludo. Nos dice buenas tardes, gracias al programa Aprendiz y hemos aprendido mucho. Importantes temas y útiles para nuestra profesión. Gracias por estar con nosotros. Al doctor Guillermo Hidalgo, que es un experto en seguridad pública, mire, nos está observando, bueno, está aquí en Puebla observando el programa, nos hace la referencia de que es un buen programa y qué pena que se dejó de un lado la filosofía, la ética y la moral dentro de esta formación. Leticia Alemán también, saludos, dice el sistema de control y vigilancia, qué peligro, igual la manipulación a través de las noticias falsas crean incertidumbre y discusiones. Sí, y con toda intención crean incertidumbre y discusiones. Ese sí es de dónde, ¿no? Esa es la mata de dónde va a dar. Pero me voy a regresar un poquito a algo que decía hace ratito, maestra. Fíjese que recientemente tuvimos al doctor Rodolfo Cruz Vadillo de la Universidad Popular Autónoma de Puebla y justo cuando yo le pregunté, ¿cuál es el reto entonces de la universidad ahora? ¿Qué le tiene que aportar
a los chicos que tienen la gran oportunidad de estar en la educación superior, juraba que me podía decir muchas cosas, pero la respuesta se basó en decir, lo va a tener que ayudar a ser mejor persona, a verse parte del colectivo y a tomar decisiones con juicio de valor para decir, ok, sí, la situación está difícil, pero eso no es un motivo para robar, ¿no? Ese es un Sí, motivo para generar. O sea, lo va a tener que ayudar a generar esta decisión que dé pie a este juicio de valor consciente, argumentado, desde lo que él puede generar como parte de la sociedad. Y eso sí me sorprendió. La verdad es que sí, es eso claro. lo que tiene que generar. Claro, en el momento en que la educación se volvió un espacio para formar sujetos económicos y no ciudadanos con una capacidad humana para participar del mundo, perdimos. Entonces empezó a pasar que quitaron todos los espacios de reflexión en las escuelas y que todo se orientó hacia las capacidades y que lo único que estaban buscando es que salieran sujetos que fueran capaces de trabajar y que además fueran sujetos de deuda, porque normalmente no somos ni dueños de medios de propiedad, ni tampoco dueños de tierra. Y cuando somos dueños de tierra, tenemos una hipoteca de 25 años. Entonces, por donde lo mires hay desequilibrio. Entonces, por supuesto, pues es un tema muy complejo porque el resultado de tantos años de haber vuelto todo el planeta a un sistema de negocio, ¿no? Y haberlo privatizado todo y haberlo vuelto simplemente una lógica de competencia y no de colaboración, hace que tengamos el clima donde estamos, que tengamos las guerras que tenemos, los enfrentamientos que tenemos y una forma de relacionarnos con los otros que no es afectiva ni amorosa, sino utilitaria. Y al utilizar a la otra persona no estoy respetando su humanidad. Por lo tanto, no estoy ejerciendo derechos humanos, no estoy siendo responsable de esa parte y otra vez tengo que volver a la ciudadanía y ahí sí, en toda su extensión, digamos, ¿no? Entonces, la gran preocupación es cómo volvemos, claro, siendo hábiles en lo tecnológico, creativos en los contenidos, con las formas de comunicar que se han ido creando y que a las juventudes y a la niñez les es fácil entender. Es decir, nos toca cambiar todas las formas, como hemos dicho, el mundo, para decirlas de una manera donde ellos sientan que el mundo es de ellos, porque realmente no lo están prestando. Claro, claro. ¿No? Pero en el mundo adultocéntrico se supone que ellos son tontos, que ellos tienen que estar callados, que los adultos somos los que sabemos. Y resulta que en el mundo tecnológico los que se mueven, los que saben, ¿no? Son ellos y hay que escucharlos. Entonces hay que darle la vuelta al paradigma y colocarnos en otro lugar para poder producir pues una sociedad comprometida, amorosa, responsable, incluso quitemos la palabra felicidad y alegría, pero sí en cierto bienestar, con capacidad para vivir bien, para producir plenitud con las condiciones en las que nació, que eso es lo que no nos está pasando. Maestra, ¿cuál considera usted Civil también. que Aquí sí, nos sí, sí, civil también, sí, señor. Claro que sí. estos, no, y no nada más eso. Bueno, retomo los comentarios que están para poder partir a la siguiente. El doctor, como le comentaba, es experto en seguridad pública y creo que también esa es otra visión. Como nos dice que es importante poder tener qué capacidad a los policías y también a la ciudadanía como tal. Y creo que sí, qué importante es ver que todos somos parte de un sistema, que todos somos parte de una comunidad que Claro. al final, si nos moviéramos con diferentes bases, a partir de la ética, a partir de un poquito de la otredad, de poder entender y ponerte en ese lugar tan importante, aunque no te pase, aunque no tengas que pasar exactamente lo mismo que él, pero verlo de manera distinta y no verte como solo el sujeto que bien lo dice, egresa de la universidad para formar parte del sistema, pero del sistema laboral y sí, como sujeto de deuda,
hemos perdido un poco eso, pero el verlo desde todas las perspectivas, y por eso resaltaba yo, pues él lo ve desde el aspecto de seguridad pública, Claro. a lo mejor alguien lo puede ver desde pedagogía, alguien lo puede ver desde diferentes áreas. Nos encontramos como comunes siendo parte del mismo, y eso sería fundamental para lograr diferentes perspectivas y además mucho más amplias, sin vernos Exactamente. divididos. Entonces, lo que hace la ciudadanía digital es atravesar, digamos, las dinámicas de los gobiernos, de los tres poderes, ¿no? El ejecutivo, el judicial, el legislativo, pensar otra vez la sociedad civil, repensar la escuela. Eso que tú dices es exactamente así. Lo que hace la ciudadanía digital cuando la invitamos a la mesa de las preocupaciones que tenemos, lo que empieza a hacer es a transformar las lógicas, cómo nos relacionamos y cómo nos construimos en estos espacios digitales. Por eso es tan importante, yo trabajo en el esquema de laboratorio, que lo está mencionando aquí Fernando Justis, a quien saludamos, porque aquí estamos las dos por él. Trabajo mucho en el esquema de laboratorio, formas de ensayar, formas de preguntar, entrar de otras maneras, ¿no? Entonces, cuando trabajo, a veces trabajo con adolescentes, no es muy normal, trabajo normalmente con adultos, pero a ver, ¿qué es la libertad? Denme ejemplos de libertad. ¿Dónde no hay libertad? ¿Por qué es importante la libertad? Entonces, claro, en general no pensamos en los grandes principios, como yo trabajo sobre todo en construcción de paz. Entonces, poner en el centro los grandes principios, sobre todo con chavos más jóvenes que les interesan los medios, que esa oportunidad me la dio el Centro Cultural de España durante algún tiempo, es muy interesante, porque uno cree que no han reflexionado sobre el tema y sí están pensando en esos temas, sobre todo cuando tienen preocupación por los medios digitales, ¿no? Entonces, hay muchos, a ver, hay una sociedad que sí está muy oscura, pues, pero hay otros procesos en curso que son muy interesantes y de los que tendremos que aprender muchísimo, ¿no? Porque nos van a dar pistas para encontrar algunas estrategias que nos permitan generar futuros juntos, futuros posibles. Tenemos que encontrar cómo ir trazando futuros que nos coloquen en otros lugares. Porque además tenemos un problema, y con esto creo que voy a terminar de problematizar, 45 minutos problematizando, y es que lo global se acabó. Estamos en procesos de desglobalización completos, aumento de fronteras, cierre de fronteras, persecución a los migrantes de una manera más sistemática y mucho más compleja que antes, en parte por la enfermedad y en parte aprovechando la enfermedad. Y entonces el mundo acaba de cambiar, ¿no? El Brexit, que fue por donde empezó la desglobalización, en este momento, con el cierre de aeropuertos, etcétera, etcétera, el asunto se pone muy complejo. Y un mundo que además se construyó sobre la idea del turismo, y un turismo que evidentemente quién sabe cuánto demore en levantar. Entonces hay que generar aprendizajes a través de las redes digitales que nos lleven a conocimientos que hacen parte de otros lugares, es decir, que sí son globales, y traerlos a lo local, ¿no? Construirlos y aprender, porque además lo local todo lo cambia. Lo local es una huella digital. Entonces, ¿cómo podríamos generar aprendizajes compartidos? Justamente porque lo que tenemos es la ventaja de las redes. Ojalá que las censuras que propone el Senado en muy poco tiempo puedan ser cambiadas, porque nos hacen mucho daño como ciudadanos y le dan una gran ventaja a las empresas tecnológicas globales. Esas sí son globales, esas sí tienen capitales globales. Sí, 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 no está tirando a nuestro favor precisamente. No. Pero veremos cómo avanza esto. Voy a darle salida porque a lo mejor hay varios que no sabemos este proceso. Precisamente la pregunta que decía Fernando, ¿por qué es importante un laboratorio de ciudadanía digital en lo local y qué se necesita para iniciarlo? Así como cuántos existen en México y dónde están. Bueno, hay un laboratorio de ciudadanía digital que es el laboratorio del Centro Cultural de España, que ellos lo que trabajan fundamentalmente allí es el desarrollo, digamos, de habilidades tecnológicas con los niños, ¿no? Y en ese espacio, que también se hace reflexión, etcétera, durante algunos años participé del laboratorio de construcción de ciudadanía digital para formar formadores.
¿no? Todos las personas que van con los niños, yo trabajaba con ellos estos temas que estamos mirando y algunos otros. Yo tengo un laboratorio, pero es el de construcción, o sea, ese laboratorio ya es el personal, el que, ¿no? Que lo he hecho en distintos sitios, pero el esquema laboratorio se usa, digamos, en muchos espacios de construcción de ciudadanía que tienen relación con lo digital en todo el mundo, ¿no? Hay muchas personas ensayando formas de construir ciudadanía, pensando en todas las posibilidades que ofrece el Internet, desde Madrid hasta, no sé, hasta donde quieran, hasta Andorra, pasando por Buenos Aires y llegando, por supuesto, a las universidades y a los procesos más interesantes que hay en Norteamérica, en Estados Unidos, que hay muchísimos. Entonces, digamos, es un modelo de trabajo donde no se da por sentado que lo que hay que hacer es un tallerear herramientas para que las personas no son espacios de capacitación, sino son espacios de diálogo y son espacios de ensayar nuevas formas de estar juntos, ensayar otras formas del ejercicio de los derechos, ensayar otras formas para aprender derechos. Y en muchos casos, pues todas esas dinámicas van atravesadas por las posibilidades que ejercen las redes. Ahora, México tiene uno de los más interesantes sistemas de análisis de redes que lo dirige Rosana Reguillo. Bueno, no sé si directamente lo dirige ella, pero ella, digamos, es la persona más visible de Signalab. Les sugiero que lo miren. Signalab está dentro del ITESO, la Universidad Jesuita de Guadalajara. Y ellos lo que hacen es hacer lo que se llama minería de datos. Ellos revisan cómo se mueven las tendencias, qué tipos de tendencias hay, en qué momento hay nudos, cómo se mueven los movimientos, porque hoy en día los movimientos sociales, bueno, hoy en día es un decir, ¿verdad? Desde los 132 hasta nuestros días, pues, y pasando, por supuesto, por los indignados, las primaveras árabes, los movimientos en Hong Kong, etcétera, Occupy Wall Street, etcétera, las redes son fundamentales para la política, ¿no? Y ahí hay momentos de construcción de ciudadanía muy intensos. Entonces, es un equipo muy interesante y ellos tienen su revista y van sacando informes periódicos. De hecho, el último informe que sacaron pues generó muchos problemas porque fue exactamente sobre Notimex y todos los problemas que se han presentado allá adentro, sin mencionar, por supuesto, de mi parte nombres porque no corresponde, pero sí hay, digamos, distintos espacios, tanto para producir conocimiento con lo que se está generando, como la Internet como detonador y cohesionador y ¿no? de la acción conectiva para la acción colectiva en lo político también. Entonces el laboratorio es una figura muy generosa para trabajar nuevos formatos. Ok, al final con esta idea de, como dicen, no de capacitar solamente, sino de generar a partir de talleres, ¿no? Talleres, ahí propuestas, porque precisamente, bueno, creo que el comentario del doctor Guillermo y Leticia iban hacia lo mismo, bueno, qué se ha creado a partir de de las familias, de estas nuevas dinámicas, de hoy los niños tanto tiempo solos, hoy los niños tanto tiempo frente a los medios, frente a estos espacios, ¿no? Con internet, que a mí me parece, a lo mejor, para poder ponerlo en una figura, sentarlos frente a un dispositivo es como llevarlos, no sé, a la feria más grande que encuentres y poner ahí en medio al niño y decirle, camina. Al final, no, si no lo harías realmente, pues tampoco tendría que ser así el entregarle el dispositivo y busca, ¿no? Claro, Porque, fíjate, qué bueno que pones ese ejemplo. Cuando uno va a nadar, cuando uno lleva a un niño a nadar, le dan, me contaba que día una que les ponen primero a sumergirse en el agua para que se adapten al medio y luego si les empiezan a moverse. Aquí no pasó nada. Aquí un día estaban sentados en un colegio y al otro día estaban sentados al frente de una pantalla. Y sí necesitas un proceso de adaptación, sí necesitas un proceso de diálogo con la tecnología. Las tecnologías, cualquier tecnología puede tener la doble cara, ¿no? Yo con un cuchillo puedo cortar un pastel o matar a alguien, en claro. principio, ¿no?
Y pues lo mismo y mucho más con estas que circulan todos los contenidos, toda la historia de la humanidad y todas las posibilidades. Y pues no solo los humanos no somos seres ni perfectos ni blanquitos, ¿no? Tenemos nuestra sombra y por supuesto, pues la red muestra la forma de lo humano y la deformación también de lo humano. Ese es el tema. Sí, Liliana, tengo dos preguntas para cerrar que me causan aquí, porque la verdad es que se han tocado muchos temas y creo que el tema es muy amplio por todo lo que aborda. Ya hablaste de ética, ambiente, la formación, el hacer colectividad, pero una es cómo hacemos que esto de ser ciudadanos digitales, y como decías, nosotros somos de sentir, de sentirnos, de vernos, de que una emoción no es lo mismo si te veo, estás enojado, incluso dentro de mi dispositivo, puedo decir, lo cierro, lo apago, se acabó, ¿no? Que la persona, pero ¿cómo poder hacer que este reto de ser ciudadanos digitales y de hacernos más conscientes y de entrarle a todo en lo que nos tenemos que empapar, nos permita también ser conscientes de lo que siente el otro, de hacer empáticos, que también ya lo tocabas? La ¿Cómo empatía. hacerlo? La empatía, pues el tema es que como no leemos, o a veces solo nos leemos a nosotros. O sea, la gente publica y se queda leyendo embelesada lo que escribió. Y lee al otro y medio lo lee, ¿no? Y el otro está hablando de la muerte de la mamá. Ay, no sea tan llorón. Uy, se le murió la mamá. O sea, lee lo que dice, ¿no? Entonces, es un poco eso, ¿no? Es detenernos para ser empáticos, ¿no? Y leer. Yo, en general, leo todo. Soy insoportable, ¿no? Porque evidentemente, como soy activista de redes, uno de los temas más fuertes en épocas como estas, yo trabajé muy fuerte después del terremoto, tenemos un colectivo que llamamos Territorios Culturales, que lo estamos reactivando ahora con este tema porque está hecho para la resiliencia, lo construimos para la resiliencia en ese momento, y una de las cosas que hay que generar ahí entonces es la cultura del cuidado. Estar dispuesto a cuidar el otro porque el otro está vulnerable, solo y también confinado. Puede que esté con su familia, pero igual se puede sentir muy solo. Entonces, tener cuidado en las redes, ¿no? Porque a veces el otro simplemente no puede con su miedo y a partir de su miedo está construyendo toda la información, está compartiendo todos los fakes del mundo y hay que ser muy delicado para poder decirle a esa persona. Yo a veces les escribo inbox, oye, fíjate que o te paso esta información o no. Y hay personas con las que definitivamente no se puede dialogar. Y hay otro fenómeno que pasa mucho, que es la cámara de eco. Las personas solo tienen en su red a gente como ellos que habla de lo que ellos hablan y algunos 3 o 5 hay como para pelear, ¿no? Entonces eso hace que las habilidades para el diálogo se minimicen. Entonces, claro, ¿cómo trabajar en estos temas? Pues lo que te decía, los retos son inmensos, ¿no? Yo tengo el laboratorio de ciudadanía digital, de construcción de ciudadanía digital y hago charlas y reflexiones sobre ese tema. Y aún así, el tema es que, bueno, el tema del tema, pero que nos falta reflexión sobre la relación propia, que tú lo decías al comienzo, la identidad que estoy siendo en la red. Entonces, simplemente ando todo el día, ¿no? Como digo yo, y a veces se descuida uno y amaneciste, no se vayan a ofenderlas, pero yo soy tía también, ¿no? Pero de todos tenemos una tía que nos manda patitos y angelitos todos los lunes, y uno dice, ya me llegó la rezadita, ¿no? Entonces, uno, si quiere mucho a la tía, se emociona, pero pues a veces dice uno, ay tía, por favor, estoy en el trabajo, no entiendo nada del muñequito, ¿no? Entonces, nos toca asumir la responsabilidad como ciudadanos de encontrar espacios de formación, buscar alguna información. Por ejemplo, estuve viendo muchas cosas antes de platicar contigo. Hay un proyecto que hizo Veracruz sobre ciudadanía digital, el estado de Veracruz, que no me gusta mucho, porque entonces reducen toda la ciudadanía a buenas prácticas, no, a buenos comportamientos, como un manual así de ética. Lo que puedes y lo que no puedes. Sí, como no hagas esto, no abras lo otro, siempre saluda, sonríe de tal manera, y dice,
¿no? Entonces, la reducción a la norma y al comportamiento hace justamente que no se desarrolle pensamiento, las otras cosas, que es sobre todo, por un lado está la empatía que has mencionado y que por supuesto, ¿no? No es me pongo en los zapatos del otro, sino puedo caminar a tu lado, te puedo acompañar, puedo sentir lo que estás sintiendo un momento, no siempre y no para todo, porque además todos tenemos, ¿no? Pero también en la ética está el límite. Mi libertad termina donde empieza la del otro. ¿Cuáles son los límites que estoy manejando? ¿Cuáles son mis propios límites? Sí, fundamental. ¿Y cuáles serán nuestros retos para ser buenos ciudadanos digitales? Porque hay una frase híjole, la escuché y te lo prometo que sentí intenso. Dijiste, lo que está ahí deja huella, ¿no? Sí, Saber que deja huella, que el siendo derecho al olvido. parte de esta ciudadanía digital, lo que subas, lo que pongas, lo que compartes, la información, lo que haces, está dejando huellas. Sí, creo que no hemos sido tan conscientes de esa parte, de lo que estamos dejando. No es cualquier cosa lo que está ahí, ni cómo estamos formando parte de esta ciudadanía digital, consciente o inconscientemente, ¿no? Claro, claro. Pues mira, los retos son múltiples, pero en lo personal, ¿no? Aquí los que estamos en este momento, ¿no? Poco que revisen su red. Si quieren saber cómo están o cómo han estado en los últimos días, denle una mirada a lo que han estado publicando y ahí encuentran un perfil de la temperatura emocional y de las preocupaciones que traen. Ahí notarán si han publicado fakes o de pronto han publicado cosas que no eran tan ciertas o si están publicando para generar polémica, ¿no? Y tomar decisiones, ¿no? Pero ahí sí conscientemente. Entonces, ¿quién quiero ser en la red? Yo hace muchos años, yo soy un animal tecnológico de 30 años, digo yo. Entonces, claro, cuando aparecen las redes en 2006 y empezamos todos a manejar el proceso, al comienzo no sabes muy bien qué está pasando, cómo funciona, pero ya una vez le agarras el hilo, sentarse uno y escribir. Yo tengo límites, yo hay cosas que voy a publicar y digo, esto no está dentro de mi espacio de estructura de pensamiento de lo que sí me permito publicar y no, ¿no? Entonces, escribirlo me da mucha claridad para saber si entramos en una emergencia o en un proceso de activismos como el 8 de marzo, cuántas publicaciones más o menos debo hacer, de dónde las voy a sacar, qué voy a reproducir, dónde las voy a buscar. Eso ya lo tengo incorporado, pero en algún momento tuve que aprenderlo. Y claro, a veces las personas dicen, pues publico una nota a favor y otra en contra, y no sabes ni qué publicaste y al final no, y se pelearon las dos, ¿no? Entonces a veces es mejor escribir, no sé qué pensar porque está esta información o esta otra. Y también pensar para qué quiero la red. Hay personas que solamente quieren tener 200 amigos, los del colegio, los de la universidad y sus cercanos, y se acabó, ¿no? Y hay otros, yo tengo una red muy grande en la cual hay como 2.500 gestores de Iberoamérica. Es una red donde hay mucha gente que trabaja lo que yo trabajo y fundamentalmente es una red de conocimiento, pero también de empatía y de cercanía. Entonces, las redes somos las que nosotros construimos y muchas veces no hacemos con las redes lo que podríamos porque no sabemos qué queremos, sino lo que podemos. Y pensamos que, como dice alguien, ay, pero es que mi Facebook es horrible. Y le contesté, ay, me da una pena. Le dije, pero es que tú eres el que hace tu Face. O sea, que tú tienes el Face que tú hiciste. Si lo quieres mejor, cámbialo. Lo puedes cambiar. Ay, maestra, se enojó todo. Así es, o la otra es la defensa de, pues es mi face, ¿no? Eso. Pues es mi face. Claro que a veces sí toca, ¿no? Yo sí les digo, en mi muro con groserías, no. Me borras eso y se los digo en público. Estás a un clic de que te bloquee, ¿no? Pues en ese tono no. Porque sí es importante poner reglas en el propio muro. Si no te descuidas, y entonces yo tenía un compañero de la universidad, voy a poner un ejemplo de afuera, ¿no? Proguerrerista, que en un momento en que estábamos en los acuerdos de paz, llevo toda mi vida trabajando en paz, se me metió al muro
a demostrar que lo que había que hacer era acabar con la paz, destruir todo el proceso, ¿no? Muy amigo de la universidad, lo bloqueé, Claro, porque no pueden usar mi muro en contra de los principios sobre los cuales trabajo. claro, ¿no? Porque como tienen foro y ahí se leen, entonces no. Entonces, Sí. eso, cuáles son mis límites, mis posibilidades, cuánto quiero publicar. Yo hay días que puedo publicar todo el día sin parar y hay días que pongo una foto en la mañana, una en la noche y se acabó. Pero cuando tenemos ansiedad, las redes se mueven a nuestra ansiedad. Entonces nos producen ansiedad. Hay un dato que estuve revisando antes de esta plática. Hasta hace un año las personas alcanzaban a aprender y a pagar esta cosa entre unas 5,000 y a veces 6,000 veces al día. Se duplicó, se Sí, duplicó. sí, sí. Sí, sí, sí. Yo recuerdo que en el programa, previo a esto, venía un programa que se llamaba Educación en Movimiento, que teníamos en radio, y en ocasiones nos tocaba dar algunas aplicaciones, sugerencias de aplicaciones, y ya estaban las aplicaciones para que no abrieras durante determinado tiempo tu celular, y si no tendrías que resolver o una pregunta matemática, o la otra era si se daba una plantita o no, para limitarte el que Ujú. tú tocaras tu dispositivo. Y Sí. decíamos, bueno, ¿a poco será necesario? No, sí, antes sí y ahora más. Sí, sí, sí. Sí, yo en estos días, como una vez a la semana, le pongo modo avión. O sea, yo siempre saludo en las mañanas y me despido en las noches, pero saludo, modo avión, ¿no? Y lo dejo por allá. Sí, Y aquí entonces me encargo tampoco de tenerlo abierto para poder claro. hacer otras cosas. Pero sí comen mucho tiempo, bueno, porque además el algoritmo está hecho en Facebook y en Twitter para que todo el tiempo estén arrojando notificaciones para que todo el tiempo estés pensando quién te escribió y qué te escribió y en dónde te escribió. E incluso notificaciones que ya has visto vuelven y aparecen. Así es, juegan con nosotros, con la Juega. estimulación de nuestros neurotransmisores. Sí, para jugar con esto de la emoción, ¿no? ¿Quién más me escribió? ¿Qué me escribió? ¿A qué le comentaron? ¿Qué comentaron en la publicación que yo puse? Sí, 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 creo que es fundamental. Bueno, Ileana nos compartió dos direcciones, la verdad es que no nos puso exactamente qué, quiero pensar que las dos van a un Son espacio de YouTube, ciudadanía digital. Ajá, son Ciudadanía Digital. Uno es una charla de un arqueólogo sobre el TEC, ujú, del las charlas TED. TED. Es que, Ah, bueno, mi cerebro funcionó mal, ah, disculpe. Un ya, poco que habla de toda la complejidad de la que estamos ujú, hablando, por qué es tan importante, por qué es uno de los 5 descubrimientos y revoluciones más importantes la Internet y todo lo que ocurre, digamos, con su advenimiento y ujú, preocupaciones centrales sobre ciudadanía digital. Y el otro que les compartí es una chica guatemalteca, una profesional guatemalteca, ujú. que es invitada a trabajar a dirigir una asociación que trabaja en temas de ciudadanía digital en Chile. En parte porque la gran experiencia que tiene Centroamérica con la migración, Chile empieza a tener una presión migratoria en los últimos años cada vez más sistemática y una dificultad, digamos, para que en las redes sea aceptado y llevado el proceso. Es decir, hay un choque muy fuerte contra colombianos, venezolanos y haitianos, que son las tres principales flujos migratorios que están teniendo a sus ciudades, que es un país pequeño, ¿no? 14 millones de habitantes, Chile, y pues con ciudades también pequeñas, ¿no? Santiago al lado de Ciudad de México, pues no más la ciudad ya es más grande Ujú, que el país, y pues también con una herencia blanca importante, ¿no? Por la migración que conforma, digamos, el genotipo, la estructura física. Entonces, es interesante, pero ella no se va a meter, digamos, con todo esto racial, sino va a hacer un análisis de ciudadanía digital diciendo, bueno, pensamos que este era el mundo de la libertad, ¿qué va a pasar ahora que sabemos que también es el mundo de la restricción? así es, pues son estas dos recomendaciones que tenemos aquí precisamente en los comentarios.
Y bueno, pues abriste creo que una puerta muy grande de lo que, de estas cosas que son de las que vivimos, que hacemos, pero que no tomamos la conciencia necesaria de todo lo que implica para mí como persona, pero además para mis hijos, mis primos, es más, para poder orientar a un otro sobre todo lo que estamos viendo que puede compartir en sus redes. Es más, a un pequeño, cuando decidimos abrirle la puerta de las redes sociales, sí debemos tomar muchas más conciencias para hacer esto, ¿no? Para poder de verdad permitirnos estar y poder guiar al otro en este Sí, aspecto, claro. porque si no, pues nada más, si nada más es abrir, pues es casi predictivo el que abras tus redes sociales, ¿no? O sea, Claro, y es que entre más habilidades digitales tienes, mejor uso crítico, creativo y proactivo puedes hacer. Entonces, es importante que los niños aprendan, las niñas, y que nosotros incluso aprendamos a programar, uh-huh. que sepamos manejar la mayor cantidad de lenguajes posibles. Y nos quedamos solamente, como decía un amigo, con un español bastante mal escrito, y eso es todo lo que creemos, y nos creemos los seres más digitales del mundo porque estamos en una red todo el día y hay mucho, mucho trabajo que hacer. Así es, Milena. Pues sí, muchísimos temas que se abordaron aquí que como siempre están esperando que a usted le cause esta duda, esto querer saber más e irnos internando más, porque los importantes somos nosotros y al final va a venir de nosotros este proceso en donde nos hacemos responsables de lo que sabemos y de lo que no sabemos. Sí, el que no sepamos no nos exime de esta responsabilidad. Exactamente. Y No, sobre como todo cuando es que no cuidarnos. sepamos que tirar basura no debería ser normal, es decir, que no hay que tirarla. Lo mismo aquí. Exacto, exactamente. Sí, sí, sí. Eso es lo que queremos, causarle esta duda para que siga más este tipo de temas y seamos más conscientes. Pero Justin nos comparte que en Chile está la propuesta de derechos digitales con varias propuestas. Y Sí, que tenemos esa fue la aquí que les mandé. ya sus datos. Aquí tengo sus redes sociales, maestra. Ah, muchas gracias. Esas son Para mis redes compartirlas sociales. precisamente con la gente, pero no sé si tenga usted alguna invitación precisamente para la comunidad Ay, aprendiz. sí. Sí, sí, sí. Estoy la semana del 20 de julio hasta el 24, 5 días. Estoy haciendo unos ciclos de videoconferencias sobre construcción de ciudadanía digital. Normalmente tocamos distintos temas, cómo funciona la interacción y el clima de interacción, cuáles son las lógicas de la desinformación y los fakes, cómo se construyen las subjetividades digitales, cómo pasar de la acción conectiva a la colectiva y cómo generar participación y formas, digamos, de esto que hemos estado platicando, de la construcción de valores y de temas éticos alrededor de las redes. Cada conferencia es de 1 hora y tienen un costo y una formulación completa. Basta con que me escriban y yo con mucho gusto les doy la información. Tú tienes Ujú. mi cartel del proceso y entonces, pues bienvenidos, allí los espero a que platiquemos 5 días, 5 horas sobre redes. Los 2 ciclos que tuve antes, los 3 ciclos que tuve antes estuvieron muy interesantes porque además se logra como un espacio donde te llegan psicólogos, personas que trabajan en política, personas que son jurisprudentes. Entonces se forman grupos muy enriquecidos que una vez terminada la charla, cuando entramos a preguntas, el proceso de reflexión es muy enriquecedor. Justamente eso le iba a preguntar para quién era la invitación, porque a mí me parece que este tema tendríamos que estar de manera multidisciplinaria para irlo abordando. Y estaba una maestra hace Exactamente. ratito comentando que cómo como docente podría participar en un laboratorio de ciudadanía digital. Quiero pensar que va desde tu formación, a lo mejor en este tipo de las Sí, videoconferencias. los laboratorios, yo tengo 2 laboratorios de construcción de ciudadanía, ese de construcción de ciudadanía digital y el de construcción de ciudadanía y gestión de lo cultural. Lo que pasa es que pasarlos, lo que veníamos hablando, pasar los formatos laboratorio como los tengo estructurados a sistemas digitales, ya lo estoy haciendo, pero Ajá. toma un ratito
Claro. porque tú cuando estás en un espacio de formación, pues puedes sacar los mapas, puedes platicar, puedes mirar de todos, ¿no? Pero ya, y si no, dejarían de ser laboratorios y se volverían otra vez videoconferencias. Entonces sí estoy pasando el formato y lo que podríamos hacer, yo espero tenerlo listo para mediados de agosto. Lo que podríamos hacer es que en cuanto los tenga, los paso para Aprendiz para que Aprendiz pueda comunicarle a su comunidad que ya está disponible el laboratorio. Por ahora lo que está disponible son las videoconferencias de construcción de ciudadanía digital. Perfecto, para este próximo 20 de julio, ¿cierto? Sí, de la semana del 20 al 24, 5 Así días. es. Así es, yo en un ratito más, en cuanto termine Aprendiz, le comparto precisamente ya la información sobre este tema para que si usted está interesado se ponga en contacto con la maestra Liliana López Borbón para estas videoconferencias en este tema que hemos estado trabajando y no me queda duda que son temas fundamentales en los que tenemos que estar porque ya somos parte. Simple y sencillamente, hay que leer el reglamento aunque ya estemos usando el dispositivo, digo, porque ese nos lo saltamos, ¿no? Ni siquiera el manual rápido leemos, nos vamos luego a lo que tenemos que hacer. Exactamente. Entonces, esta es la invitación a que esté usted. Nos comentabas, bueno, me comentabas previamente que casi no hay como el material escrito, por eso las sugerencias eran los videos. ¿Hay Mira, alguna recomendación? yo sugeriría, bueno, los videos que les mandé, se habla muchísimo porque viste la vastedad del tema, ¿no? La Ujú, amplitud que ujú. tiene, porque atraviesa la sociedad en su conjunto. Entonces puede ser mirada desde distintas ópticas. Yo lo que hago normalmente es revisar los documentos donde hay buenas prácticas alrededor de los sistemas tecnológicos en los temas que a mí me interesan, ¿no? Ujú, Entonces, por ejemplo, trabajo innovación social es el tema que llevo trabajando los últimos 4, 5 años en relación con la gestión cultural. Entonces, busco sobre innovación social y cada que encuentras innovación, la tecnología siempre sale, ¿no? ujú, Entonces, hay análisis y recopilaciones de 400 casos, de 200 casos, ¿no? El espacio de Telefónica, que es el ujú, que aporta el recurso para que se haga el laboratorio del Centro Cultural de España, el Laboratorio de Ciudadanía ujú. Digital. Ahí hay un repositorio de información donde ustedes encuentran videos, documentos, textos de distintos temas, ¿no? Medioambientales, educativos, de creatividad, etcétera, que les pueden ser muy útiles. Porque también, como es un tema generalizado, entonces es muy Ujú. fácil. Y ya los que se dedican directamente a la ciudadanía digital en la parte más teórica, suelen tener conferencias arriba mucho más que documentos. Sí hay, pero así que yo te diga, esta es la Biblia de la ciudadanía digital, no. ¿Por qué? Porque incluso un libro que hubiera sido escrito en noviembre del año pasado, después de la COVID, hay que decir otras cosas. Sin duda. Sí, sí, sin duda en todos los espacios tendremos otras miradas, otras perspectivas y mucho más cosas que revisar. Así es. Exactamente. Y bueno, Todo, no sé qué más todo, decirte. pues nada más la invitación es a que en cuanto esté listo precisamente esto que nos comentaba del laboratorio, ya en el formato preciso para llevarlo a cabo como hoy nos requiere este contexto de pandemia, bueno, pues que nos regale su invitación para nosotros compartirlos con la comunidad aprendiz y estamos pendientes, maestra Liliana, porque es un tema tan amplio y tan rico. Por aquí le esperamos nuevamente en Aprendiz. Muchas Nos haga gracias. usted el honor de estar platicando con nosotros en estos temas que son de suma importancia. Muchas gracias, querida Alma. Gracias, pues la despedimos, maestra. Muchas gracias, que tengan muy bonita tarde. Gracias a todos los que estuvieron aquí con nosotros. Y la forma más fácil de encontrarme, bueno, la más rápida, lo sabe todo el mundo, es Facebook, ¿no? Un inbox en Facebook, inmediatamente lo puedo ver, ¿no? Es muy fácil, es como la red donde normalmente estoy construyendo. Así es, aquí está Liliana López Borbón, todo junto, ¿cierto? Exactamente. Muy Ok, pues bien. gracias, maestra. Nos vemos. Gracias a ti. Hasta luego. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron en este espacio de aprendiz con este tema que engalanó para empezar nuestra semana de
de julio, nuestra segunda semana de julio, nos engalanó al estar con nosotros la maestra Liliana López Borbón hablando de este tema de ciudadanía digital, que de repente suena como el concepto lejano, no de nuestra generación, no tan a mi especialidad o a mi profesión que le puede dar, pero ya ve usted este recorrido que nos regaló la maestra y bueno, la invitación se queda para que si usted quiere ser parte de estas videoconferencias, en un momento más le comparto la información, que son a partir del 20 al 24 de julio, les estaremos compartiendo la información y en breve, bueno, pues un poquito más de información sobre lo nuevo que viene para estos laboratorios. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Yo lo espero toda la semana en diferentes horarios que vamos a tener. Mañana tenemos a Lynn a las 3 de la tarde con el tema de neurobiología del arte y el deporte y su impacto en los procesos de aprendizaje. Vamos a tener a Andy con el tema de la conducta, muy, muy importante este tema de la conducta y cuál es el impacto en el aprendizaje también. Vamos a tener a la maestra Lourdes desde España el día miércoles a las 2 de la tarde, la vamos a tener aquí hablando de aprendizaje para la vida. Tenemos también el día miércoles por la tarde-noche, a las 7 de la noche, a la maestra, a la doctora Gabriela Carreño. Después, el viernes tenemos un evento especial con la presentación de un fichero con nuestros maestros, con el respaldo del maestro César Simoni y también el maestro Héctor. Y el sábado estamos cerrando nuestra semana con Daniel Ballesteros, quien va a hablar con nosotros de plasticidad cerebral y nuestra capacidad para aprender cuál es la relación. Así es que tenemos una semana muy nutrida en temas. Yo lo invito a que esté viéndonos en vivo. Aquí lo recibimos, sea parte de nuestra charla, sea parte de la comunidad de aprendiz. Y si no puede hacerlo en vivo, bueno, pues puede estar en las repeticiones o también en los videos de YouTube que van a estar con nosotros y vamos a estar compartiendo. Bien, pues el último comentario es de Leticia, excelente información, gracias y buenas tardes, qué bueno que te gustó, qué bueno que les gustó a todos, gracias por haber estado con nosotros, yo soy Alma Lorena, los veo mañana a las 3 de la tarde para este programa con Lynn Sánchez Oropesa, quien va a estar platicando con nosotros en este contexto, en el marco de la presentación del libro Educación y Cerebro. Muchas gracias, lo veo mañana.